Gracias. Voy a pasar a compartir la diapositiva de esta semana. Vamos a ver todo lo correspondiente a lo que son los recursos naturales, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre los recursos naturales porque es importante para nuestro país saber con qué fuentes de la naturaleza tenemos. Nosotros somos un país mega biodiverso y sobre esa base, pues vamos a ver los temas, ¿no? Los temas característicos. Bien, no sé si me pueden decir si están viendo la diapositiva, chicos. ¿Están viendo la diapositiva, por favor? Sí se ve, profesora. Ya, muchas gracias. Bien, entonces ya estamos en la semana 17, chicos. Nos falta solamente 2, 18 y 19, ¿no? Estos recursos naturales, aquí ustedes ven el agua de un río, ¿no? Tenemos los árboles, tenemos el suelo. Entonces, un país tiene sus propios recursos naturales que nos provee la naturaleza. Entonces, dentro de los recursos que nosotros tenemos están los recursos minerales, ¿no? Y estos recursos minerales van a ser transformados por la metalurgia. El país es un país minero por excelencia. Tiene minerales tanto metálicos como no metálicos, ¿no? Y vamos a decir, ¿qué es la metalurgia? La metalurgia viene a ser los procesos que se emplea para transformar los minerales. Si tenemos aquí, por ejemplo, esta metalurgia, pues identifica primero de dónde provienen los minerales, ¿no? Y esos minerales prácticamente nos sirven para ser transformados. Aquí tú tienes, por ejemplo, un mineral que es la calcosina, químicamente es un sulfuro de cobre. Esto entra a la central metalúrgica, como estás viendo aquí, y luego salen unas planchas de cobre de 99.99% de pureza listos para la exportación. Entonces preguntábamos qué es un mineral. Existen 3 estados sólidos básicos de la materia: líquido, gaseoso y sólido. Pero cuando hablamos de sólido hay 2 tipos de sólidos. El vidrio de tu ventana es un sólido amorfo, pero el mineral está en el otro grupo, está dentro de los minerales los minerales cristalinos. ¿Qué es un mineral cristalino? ¿Qué es un sólido cristalino? El mineral es un sólido cristalino, se dice que es sólido cristalino porque tiene todo un ordenamiento de sus partículas de largo alcance, ¿no? A lo largo de toda su estructura. Por otro lado, también desde el punto de vista químico, tenemos como mineral oro, plata, cobre, por ejemplo, tenemos arsénico, ¿no? Diamante, grafito. Esos minerales químicamente son elementos químicos. Pero por otro lado tenemos, por ejemplo, la calcosina que te acabo de nombrar, la galena, la pirita. Son minerales que resultan de la combinación de 2 o más elementos químicos. Entonces son compuestos químicos, ¿no? Entonces, un mineral es un sólido cristalino de origen natural, porque también lo podemos preparar en el laboratorio, pero tiene que ser de origen natural, ¿no? Y también su procedencia es inorgánica. Como te decía, el mineral tiene una composición química definida y también la estructura cristalina porque es un sólido cristalino. Si tú, por ejemplo, escuchas el mineral silvita, te recuerda el nombre de Silvia o Smithsonita, un apellido de Smith. Entonces, los minerales, los nombres no guardan relación con su composición química. No es como una nomenclatura de la química inorgánica, orgánica, que
tiene una relación directa con la fórmula química. En este caso no, es arbitrario el nombre de los minerales, ¿no? Entonces tenemos aquí en esta diapositiva, como ejemplo, podemos considerar el oro, la plata, el cobre, y dentro de los compuestos, algo está pasando con mi laptop. Ya aquí tienes entonces la lista de estos minerales, ¿no? Según la industrialización, la hematita es un óxido de hierro, que es un mineral metálico. A ver, antes, vamos a retroceder las diapositivas. No sé si el problema es de las diapositivas o de mi laptop, porque sí están viendo las diapositivas, ¿no? Chicos, Sí, profesor. hola. Sí, Como les decía, aquí por ejemplo tienes el oro nativo, los átomos son de oro, puro oro. Y aquí tienes la esfalerito blend, es un compuesto. Aquí todos tienen estructuras bien ordenadas. Y aquí tienes el azufre, el zinc, por ejemplo, es un compuesto. Según su industrialización, o sea, hay dos tipos de minerales. Aquellos de los cuales nos interesa extraer el metal son los minerales metálicos. Y aquellos que nos sirven como materia prima para industrias donde no es necesario extraer ningún elemento. Vamos a ver primero los minerales metálicos. Por ejemplo, tienes aquí la hematita, es un óxido férrico. Si es un óxido férrico, ¿para qué me sirve? Para extraer el hierro. Tienes aquí la blenda. La blenda es un sulfuro de zinc, como hemos visto en la diapositiva anterior. Entonces, ¿para qué te sirve? Para extraer el zinc, el metal zinc. La galena es un sulfuro de plomo, nos sirve para extraer el plomo. Tenemos el cinabrio, que es un sulfuro de mercurio. ¿Para qué te sirve? Obviamente para extraer el mercurio. Tenemos, por ejemplo, aquí, dentro de los minerales metálicos, el oro también, es un mineral metálico, ¿no? La calcopirita es un sulfuro de cobre y hierro. Sulfuro de cobre y hierro, ¿no? ¿Para qué te sirve? Para obtener el cobre. Y el oro nativo, así como la plata nativa, ellos vienen como elementos. Entonces, ellos son minerales metálicos, ¿no? En el Perú tenemos minerales de todo tipo, ¿no? No te tendrías que aprender la fórmula química de los miles de minerales. Solamente se te está diciendo que si te aprendes la fórmula química de la hematita, que es un óxido férrico, de la blenda, que es un sulfuro de zinc, de la galena, que es un sulfuro de plomo, de la calcoprita, es un sulfuro de cobre y hierro. Porque, por lo menos estos cuatro, porque en el prospecto te piden la metalurgia del hierro, la metalurgia del zinc, la metalurgia del plomo, la metalurgia del cobre, del oro y la plata. Entonces, es necesario que tú sepas la fórmula química de estos minerales, ¿no? Ya. Minerales no metálicos. Por ejemplo, nos vamos a las salinas de Huacho. Ahí encontramos yeso, encontramos de repente bórax. Pero lo más valioso para el consumo humano es la sal, el cloruro de sodio. Esto lo encuentran ahí en las salineras y tenemos, por ejemplo, cloruro de sodio, la industria que puede producir y refinar y purificar y adicionarle yodo a esta materia prima. Entonces, los minerales no metálicos son materia prima o insumo para transformarlo en otros materiales industriales, ¿no? La halita, que es un cloruro de sodio, sirve para fabricar la sal que usamos de mesa, la sal de cocina. Las arcillas, por ejemplo, la caolinita, sirve para obtener los cerámicos, esas porcelanas, los objetos cerámicos, ¿no? Son muy conocidos las porcelanas chinas, justamente porque la caolinita se encontró, su fuente es del monte Kaolin, que es chino, ¿no?
Entonces, por eso se le llama kaolinita. Y esta también puede servir como insumo para mezclar un poco con la celulosa y tener un papel de alta resistencia, un papel blanco, ¿no? Entonces, materia prima es todo aquello que se transforma hacia el producto. Insumo es un aditivo que le agregas a tu materia prima para mejorar la calidad del producto. Pues tienes aquí, por ejemplo, el de las piedras preciosas, ¿no? Tenemos la esmeralda, una piedra preciosa, la roca fosfórica para obtener fertilizantes, la caliza para la industria del cemento, ¿no? En el Perú tenemos muchas industrias, no tantas, pero de construcción tenemos muchas, pero sin embargo tenemos la cementera como una Cementos Pacasmayo, que son industrias que usan esta roca caliza a base de carbonato de calcio para formar justamente el cemento, ¿no? Y aquí la industria del grafito, ¿no? Para los lápices o para morteros o para electrodos, ¿no? Porque ya este grafito ya tiene una aplicación de por sí industrial para las pilas, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí nuevamente, esmeralda, piedras preciosas, roca fosfórica, fertilizante, caliza, materiales de construcción y grafito para materiales metalúrgicos y refractarios. Ahora, pero ¿cómo se encuentran los minerales? Aquí vamos a ver estos lugares que han sido explorados por geólogos, por mineros. Cuando se hace una ubicación del terreno y se encuentran minerales que aquí están representados por X, entonces se dice que si se invierte, por ejemplo, en explotar y en producir el metal de esta zona de roca, por ejemplo, un cerro, si tú inviertes, por ejemplo, $10,000 y vendes $10,000, no sirve económicamente. Económicamente, para que este terreno sea rentable, se llama yacimiento, es que si tú en la explotación, por decir, ¿no? En la explotación y la producción del metal inviertes, por ejemplo, vamos a poner $50,000 y ganas 150,000, entonces es rentable. Por lo tanto, recién se considera un yacimiento. Un yacimiento es toda zona que tiene un valor económico. Y en ese yacimiento se forman caprichosamente en la naturaleza en zonas bastante definidas que se le llama vetas, ¿no? Están a lo largo del cerro. Pero también cuando hay una alta meteorización, entonces estos minerales valiosos se colocan a lo largo de toda la masa rocosa y se llama en forma diseminada, ¿no? Para cada uno de estos yacimientos hay cada explotación. Por ejemplo, si es en beta, se llama laboreo subterráneo, ¿no? Y si es en diseminado, se llama, en este caso, tajo abierto. Aquí tienes la imagen. Cuando es en beta, hay que perforar la roca y llegar hacia los minerales valiosos. Para eso estudian los ingenieros de minas, ¿no? Para hacer, en este caso, el levantamiento del techo y todo lo demás, ¿no? Entonces, aquí hay varias carreras comprometidas. Y una vez que tenemos ya el socavón, ustedes habrán ido al Parque de las Leyendas, ahí hay una explotación de una mina tipo beta. Pero también si es diseminado como Marcona, por ejemplo, en Cuajone, esta explotación es a ojo abierto. Fíjate cómo queda como granerías. Los ingenieros de minas también trabajan aquí con dinamitas, hacen planos y quedan como especie de andenes, ¿no? A esto se llama tajo abierto. ¿Por qué aquí no hace falta perforar? Aquí solamente hace falta hacer cortes a lo largo de todo el terreno para que puedan sacar el material valioso. Pero una vez que ya tenemos el material valioso, se llama mena. Pero comprenderás que la mena está mezclada con material que no sirve y con el propio mineral valioso. La mena siempre tiene dos componentes, la ganga, que no sirve, ¿no? Y el mineral valioso. O sea que la mena viene a ser el material que se extrae después de la explotación, ya sea por socavón o mina,
por laborado subterráneo o por tajo abierto. Pero esta mena tiene dos partes, mineral valioso y ganga. A nosotros nos interesa el mineral valioso. Entonces, este mineral valioso, por ejemplo, en una mena, ponte de 100 toneladas, puede tener el 1%, ¿no? Si el mineral valioso tiene el 1% en la mena, la ganga estará con el 99%. Entonces, no sería nada práctico ni inteligente llevar esta mena a los grandes hornos para hacer fundiciones o a los procesos donde se hace la exiliación, por ejemplo. No sería bueno. ¿Por qué? Porque esta es una mena que me va a hacer gastar mucho. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a revertir con una concentración. Hay un proceso que se llama concentración. La concentración consiste en separar la ganga del mineral valioso. Si bien es cierto, en la concentración no se separa pues, todo el mineral valioso. Siempre una buena concentración implica que el mineral valioso esté en un 70%, 60%, y la ganga siempre le va a acompañar. No es posible que la ganga se separe al 100%. Pero en la metalurgia no se trabaja con estas menas que salen directamente. Por lo general, no. A estas menas hay que tratarlas, hay que concentrarlas, ¿no? Entonces, por ahí hay un tema. Esta ganga por lo general tiene pues silicatos, cuarzos, sulfatos, material que nos sirve para la metalurgia de la extracción del metal. Una vez, por ejemplo, que ya hemos concentrado los minerales de hierro, esto se extrae el hierro. Vamos a hacer una revisión. La hematita está. La fórmula química de la hematita es un óxido férrico. Este es menos 2, menos 2 por 3, menos 6, y el hierro está con más 3, ¿no? Es un óxido férrico. El hierro está con su máximo estado de oxidación. Entonces, también tenemos magnetita, siderita, entre otros. Una vez concentrados estos minerales, ingresan a un horno. Se llama alto horno. En el alto horno se llama así porque hay hornos en otros países, por ejemplo, en la China que mide 50 metros de altura. Es increíble, ¿no? Por la parte superior entra el mineral valioso. El mineral valioso ingresa, es un proceso pirometalúrgico. ¿Por qué se le dice pirometalúrgico? Porque el material se funde. Y dentro del horno ya se hace líquido porque las temperaturas son altas. Aquí hay dos separaciones en fase líquida. El hierro en la tabla periódica tiene una densidad de 7,5 y la escoria, que viene a ser la ganga que no se separó, que se funde, se llama escoria. Esa ganga fundida, que se llama escoria, tiene menor densidad porque está con minerales no metálicos, ¿no? Que tienen densidades bajas. Entonces, se forman dos fases. La fase que está dentro de esa fase líquida es el hierro. Este hierro se extrae por la parte inferior, ¿no? Por la densidad, y por la parte superior se extrae la escoria, lo que nos sirve, ¿no? Entonces tienes dos partes que salen del horno, la escoria y el metal. A este hierro se llama hierro arrabio. ¿Cuáles son las principales reacciones? A ver, dentro del horno entra el mineral de hierro, ¿no? Ingresa el mineral de hierro, y este mineral de hierro, pues, tiene una reacción, pero también dentro del horno ingresa coque. El coque es carbono, un carbono industrial que ha sido tratado, pero como este es un horno abierto, ingresa el coque reaccionado con el oxígeno y te da el monóxido. Entonces, más o menos aquí, a las altas temperaturas, estamos hablando de 1000, 1200, llega a 1600, el monóxido, como este óxido férrico entra al horno, lo reduce. Entonces, ¿cómo lo sé? A ver, el hierro es más 3, ¿no? Vamos a poner aquí el número de oxidación, hierro más 3.
ya lo sabemos. Y cuando el elemento está con número de oxidación 0, entonces, ¿qué proceso es? Reducción. Entonces, de más 3 a 0. Todos los procesos metalúrgicos, todos sin excepción, que impliquen extraer el metal a partir de un compuesto son procesos redox, donde el metal siempre va para el metal en un compuesto siempre es positivo. Cuando se extrae metal tiene número de oxidación 0, entonces los procesos son de reducción. Entonces, para obtener el metal hay que reducir el mineral, pero ¿con quién? Con el monóxido. Entonces, ¿quién es el agente reductor? El agente reductor no es el coque, es el monóxido, como verás aquí. ¿Y cómo lo sé? El oxígeno es -2, el carbono es +2. Este carbono del monóxido pasa ahora a dióxido. Entonces, el dióxido, si es el -2 por 2 -4, el carbono es +4. Entonces, el carbono se oxida. El carbono del monóxido se oxida de +2 a +4 en el anhídrido carbónico. Por lo tanto, si me dicen, ¿en qué consiste la metalurgia del hierro? En la reducción del hierro a partir de la hematita, empleando como reductor el monóxido de carbono. Bien, son las reacciones importantes. Vamos a ver ahora la metalurgia del cobre. La metalurgia del cobre en el Perú, por lo general, la mayor producción es a partir de sulfuros, ¿no? Como el caso de la calcoprita, que te tienes que aprender aquí la fórmula, es un sulfuro doble de hierro y cobre, ¿no? También otro sulfuro es la calcosina, o también se puede extraer a partir de óxidos como la cuprita, como pues, la malaquita, la azurita, que son carbonatos, ¿no? Pero la mayor producción de cobre en el Perú es a partir de la calcopirita, de los sulfuros. Vamos a ver aquí en qué consiste. Tienes aquí el mineral de cobre, ¿no? Ya se ha extraído de la mina, entonces se hace una trituración, se tiene aquí a través del molino de bolas y luego a través de un proceso de flotación. Entonces, el mineral concentrado, la mena concentrada, porque fíjate, si yo coloco en este horno que es caro el proceso, 99 toneladas de ganga y 1 tonelada de mineral sería absurdo, entonces por eso hay que primero concentrar, ¿no? Entonces se extrae la ganga y el mineral concentrado por el método de flotación puede ser entrar a un horno. En este horno a 1100 grados centígrados se hace un proceso de tostación, ¿no? El proceso de tostación sería este. Entonces, el producto que sale se llama calcina. ¿Para qué se utiliza un proceso de tostación? Ya, un proceso de tostación, te explico, se usa para lo siguiente. Tú has visto que obtener el hierro a partir de la hematita es bastante económico, porque ingresa el mineral por el alto horno y sale el metal, el hierro a radio, ¿no? Este es un sulfuro y como tal no es fácilmente reducible. Entonces, cuando yo tengo cualquier metal está como sulfuro, entonces lo que se hace, cuando tienen los sulfuros, se pone en un horno con aire, entonces el oxígeno reacciona con este sulfuro del metal y lo transforma en un óxido del metal. Por lo tanto, la finalidad de una tostación es transformar el sulfuro del metal en óxido del metal, para que a partir de aquí ya la metalurgia de la extracción sea más conveniente, ¿no? Pero, ¿qué pasó con el azufre? El azufre forma un contaminante que es el anhídrido sulfuroso, que lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, en el esquema general, cualquier sulfuro siempre primero, la primera etapa va a ser la tostación, para transformarlo en un óxido del metal y donde se libera las cantidades, grandes cantidades de anhídrido sulfuroso que contamina el aire.
todo producto de la tostación se llama calcina. Hay la calcina de cobre, calcina de plomo, calcina de zinc, porque estas calcinas salen en fase sólida. Aquí hay prácticamente, la tostación es un proceso pirometalúrgico suave. Si tú ves aquí, en la calcina de cobre está mezclada. Aquí está contaminada con hierro. O sea, para obtener el cobre no me interesa el hierro en esta producción, porque en el Perú el hierro se obtiene a partir de la hematita, no de los sulfuros. Entonces lo que se hace es, se separa el óxido ferroso mezclando ganga, ¿no? Se le pone una ganga, entonces para que esta ganga atrape esta ganga atrape al hierro. Entonces esta de aquí, cuando se funde, tiene afinidad por el hierro, entonces lo atrapa. Y la escoria se separa, ¿no? Entonces la escoria se separa y en el horno solamente queda sulfuro de cobre. O sea, este óxido de hierro que nos interfería se mezcla con un poco de ganga, se hace como una escoria y el óxido de hierro es muy afín a estos componentes oxigenados. Entonces, en el horno se separa, se saca la escoria y quedas dentro del horno con este sulfuro de cobre que se llama la mata, ¿no? Entonces, como verás, este sulfuro de cobre está como cobre más 2, pero cuando se agrega oxígeno aquí en el horno, pues el oxígeno tiene afinidad por el azufre. Se va como un poco como anhídrido sulfuroso. Sin embargo, estás viendo aquí que gracias a la temperatura, este cobre más 2 está pasando a cobre más 1, o sea, ya se está reduciendo, ¿no? Ya se está reduciendo. A través de la alta temperatura, el cobre y la inyección de aire, el cobre pasa de más 2 a más 1, se oxida. Y al final, este sulfuro de dicobre sigue reaccionando y el azufre se va completamente con el oxígeno porque son anfígenos, ¿no? ¿Y qué es lo que te queda en el tanque? Te queda cobre. Este cobre puede tener 90% pureza, 70, 75, y eso no sirve para la exportación. Para exportar tienes que hacer un proceso electrorefinación. ¿En qué consiste? Tienes aquí una celda electrolítica y colocas cátodos de cobre y ánodos. Este ánodo de cobre, este que está con blanco, tiene una pureza de 99.99%. 99.99%. En este caso, el cátodo. El cátodo, aquí lo están simbolizando, acá todo lo están simbolizando por el color azul, como vemos, cátodo negativo, fíjate, tiene la polaridad negativa, aquí está alimentando a este. Estos cátodos son finas láminas de cobre de 99.99%. Una celda puede haber de repente 48 cátodos dentro de una celda, ¿no? 99.99% de pureza. Y el ánodo son el cobre que salió del proceso, este de aquí es el ánodo porque tiene la prueba positiva. Vamos a ponerle que sea un cobre de 90% de pureza. Esta pureza no sirve para la exportación. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué sucede en este proceso de electrólisis, no? Como ya lo hemos revisado en temas anteriores. Por ejemplo, tú tienes aquí un poco de sulfato de cobre, una solución de sulfato de cobre aquí, dentro de la celda. Este es el conductor de segunda especie. Tienes un sulfato de cobre acuoso. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Sabes que en el ánodo se da el proceso de oxidación. O sea que el ánodo se oxida. Salen los iones cobre del ánodo. Ahí está. El ánodo, que es un cobre impuro, entonces se oxida. Tú sabes que en el ánodo siempre hay oxidación.
oxidación. Pérdida de electrones. ¿Qué pasa con estos iones cobre? Se van a la solución que tenía sulfato de cobre y se alimentan. Y los electrones pasan por el cátodo. Estos iones cobre enriquecidos, producto de la oxidación de los ánodos de cobre, ganan electrones cuando están adentro en la solución y se pegan al cátodo. Si este cátodo pesaba de repente, vamos a ponerle 1 kilogramo, con el tiempo esto se deposita y te puede formar una tonelada de cobre depositado en el cátodo. Así, en una celda tú puedes sacar de repente, depende de la capacidad de la planta, ¿no? Puedes sacar 40 toneladas. No sé si es una gran minería. Ese cobre que se saca, que se separa del cátodo, el cátodo ya es el cobre impuro, pasa por la solución porque se oxida el ánodo, los iones cobre que salen del ánodo se depositan en el cátodo, ¿no? Aquí se depositan y van aumentando de masa. Una vez que sucede esto, lo separan, lo funden y están listos para exportarse en las barras de cobre de un peso definido de 99.99% de peso. La metalurgia del zinc. Esta es una metalurgia también de una gran minería. Aquí hay una empresa que antes se llamaba Cajamarquilla, ahora tiene otro nombre, ¿no? Y en esta empresa se procesa la esfalerita, entonces ya sabes que primero va a haber una tostación. La esfalerita es un sulfuro de zinc, entonces se va a convertir a un óxido de zinc. Pero luego de esta tostación, el óxido de zinc aquí se lixivia, porque el óxido de zinc es un sólido, ¿no? Entonces aquí el óxido de zinc se lixivia. Hay una lixiviación. Después de esta lixiviación, el zinc, que también pasa a la solución acuosa por electrólisis, se deposita en el cátodo, también se hace un proceso de electrólisis. Entonces, en la metalurgia del zinc hay tres procesos. Un proceso a temperatura, tostación, pirometalúrgico, un proceso hidrometalúrgico, porque la lixiviación es una extracción, en este caso sólido líquido, y luego un proceso electrolítico, o sea, son procesos pirometalúrgicos, hidrometalúrgicos, electrometalúrgicos, para obtener los lingotes de zinc de 99.99% líquidos para ser exportados. Aquí las reacciones, fíjate. La tostación, se forma la calcina de zinc. Ok, después, aquí. La lixiviación. La lixiviación, el objetivo es transferir una transferencia del zinc que estaba en la fase sólida a la fase acuosa. Para eso, ¿qué tienes que hacer? La calcina de zinc, que es el óxido de zinc, lo pones en contacto con ácido sulfúrico. En esta lixiviación, entonces, ¿qué es lo que te va a generar? Te va a generar el sulfato de zinc acuoso. Este sulfato de zinc acuoso, enriquecido y purificado, se lleva a las celdas electrolíticas. Aquí sí, en las celdas electrolíticas, los ánodos y los cátodos son de diferentes metales, son electrodos, porque el zinc está aquí en la solución, alta concentración de zinc, ¿no? Entonces, estos iones zinc se van directamente al cátodo. El cátodo es el que está representado en celeste y se depositan. Como los cátodos son de otro metal, pero igualmente aquí se depositan en el cátodo por el proceso de reducción. Entonces, al día, si hay 48 cátodos, se produce 48 toneladas de zinc en una celda. Pero, según tenía entendido, en Cajamarquilla no hay una sola celda. Hay cantidad de celdas, ¿no? Entonces, al día producen alrededor de 5.000 toneladas. A eso se llama una gran minería, ¿no? Tiene volúmenes de producción bastante altos. Entonces, aquí las reacciones. El ánodo es de plomo, el cátodo es de una aleación, pero aquí, como es sulfato de zinc, ya sabes que el anión no se oxida el sulfato, pero el agua, como un sistema acuoso, se produce oxígeno en el agua.
en el ánodo. Pero en el caso de estos cationes de zinc que provenían de la lixiviación ya purificados, ganan electrones en el cátodo y se depositan. Entonces, a esto hay unas grúas para descostrarla, sacarla, luego fundirla y luego formar los lingotes de zinc. Metalurgia del oro y la plata, por lo general, estos como vienen como elementos libres y con una baja ley, o sea, muy dispersos, se procede a la cianuración, que es una lixiviación. Es una lixiviación porque aquí el oro que está en fase sólida lo pasas en fase acuosa. Pero para esto tienes que usar cianuro. Este cianuro es muy peligroso. Por eso en los grandes procesos tiene que haber bastante aireación, por eso es aquí oxígeno y agua. Y el pH, porque aquí fíjate que el producto es hidróxido de potasio. Tienes que mantener un pH superior a 10 porque a eso hay mucho control. Si cambia el pH, entonces es muy probable que se pueda generar un gas. El ácido cianhídrico sería mortal, ¿no? Así es que estos procesos son muy delicados por los expertos. Pero bueno, como ahora ya tienes al oro en un complejo, que es el diciano áurico de potasio, entonces lo que vas a tener aquí es que hay que retirar el oro de esta solución. Entonces eso se llama el proceso Marel-Kraut, donde se agrega zinc a esta solución y el zinc, que tiene un alto potencial de oxidación, se agrega en polvo, entonces hace como un intercambio. El zinc se va al complejo de ciano áurico de potasio y desplaza el oro. Entonces, por una reacción de desplazamiento, el oro queda liberado y se forma este complejo de zinc. Ahora, el oro igualmente, ¿no? El oro que se produce se separa, pero no tiene una pureza de 99.9, entonces va a procesar de refinamiento térmico, refinamiento electrónico. Hay otro proceso para estos metales, como el oro y la plata, la amalgamación. ¿En qué consiste? Sabes que el mercurio es líquido. El mercurio a esta temperatura ya alcanzó su punto de fusión. Pero cuando tú pones, por ejemplo, una arena que tiene pepitas de oro, entonces mezclas con la arena, lo mezclas bien, separas el mercurio, quizás pones un trapo y separas el mercurio que es líquido, botas la arena. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se te ha formado una amalgama de oro, una amalgama de plata. Como está líquido, algunas personas inescrupulosas lo que hacen lo calientan y el mercurio se va al ambiente y contamina. En otros países como Estados Unidos, ese mercurio, que ya lo han trabajado por amalgamación, ponen en un evaporador, lo calientan y luego lo condensan. Normalmente tienen mercurio líquido para ser nuevamente procesado. O sea, recuperan el mercurio en procesos industriales, ¿no? Entonces, otra vez aquí tienes el mineral, lo mueles y le pones con mercurio. Separas las arenas y luego tienes el mercurio libre más la amalgama, ¿no? Filtras. Lo ideal sería que calientes, el mercurio se va y se condense, lo recuperes y tienes ahí en el recipiente el oro nativo, ¿no? Vamos a ver aquí, entonces, hasta aquí vamos a llegar con la metalurgia, los procesos de minerales. Vamos a resolver las preguntas que tenemos para este capítulo. A ver, para este capítulo tenemos la pregunta 1. Fíjate, a ver. Tú tienes aquí, leemos todos juntos. Un mineral es un sólido cristalino. Posee fórmulas químicas definidas y nombres mineralógicos no sistemáticos. De acuerdo a su industrialización, los minerales se clasifican como metálicos o no metálicos. Al respecto, complete el siguiente cuadro e indique la composición o nombre de los minerales metálicos en 1, 2, 3 y 4. Fíjate, aquí te da el nombre mineralógico, aquí te pide la fórmula. Aquí te da la fórmula química y te pide el nombre mineralógico. Aquí te
pone la esfalerita, pero ¿cuál es la fórmula química? Aquí te da un sulfuro de plomo y cuál es el nombre. A ver, chicos, a la cuenta de 1, 2, 3, ya les había explicado esto. Les doy un minuto para que respondan. ¿Cuál es la respuesta? A ver. La E de enano. La E de nano, pero vamos a ver. Calcopirita, muy bien. Les dije, sulfuro doble de cobre y hierro. No me interesa el hierro, me interesa el cobre. La calcopirita es para la metalurgia del cobre. Hematita, muy bien, les dije, el óxido férrico con su máximo estado de oxidación es la hematita. En el mundo, si yo quiero producir plomo y hierro, en términos relativos, producir hierro como costaría 1, comparado a plomo costaría 80 veces más. Porque han visto el proceso, ¿no? En el caso de la galena, que es un sulfuro de plomo, también se hace una concentración. Y esta galena también se ponen en hornos especiales, se inyecta aire y solito se va transformando en óxido y sulfato de plomo. Se llena más aire, como el plomo tiene bajo punto de fusión, entonces se obtiene el metal a través de procesos pirometalúrgicos en horno. Igualmente después procede la purificación para el 99.99%, pero eso sí, es muy peligroso. Gente que ha trabajado ahí en estas refinerías, pues ha terminado mal con los pulmones, ¿no? Porque el plomo es muy tóxico. Bueno, tiene la esfalerita. La esfalerita les explicaba de Cajamarquilla. Cajamarquilla es una gran minería que cubre todas las etapas. Hace la tostación, que convierte el sulfuro de zinc en óxido para obtener la calcina de zinc. Esa calcina se exhibe en un proceso hidrometalúrgico, donde el zinc de la fase sólida pasa a la fase acuosa, se purifica y luego termina en un proceso de electrodeposición catódica, ¿no? Porque de la solución pasa directamente al cátodo. O sea, ahí vienen 3 procesos. Bueno, efectivamente, aquí es el sulfuro de zinc. ¿Y qué cosa es un sulfuro de plomo? En el nombre mineralógico, pues la galena. Te dije, en el Perú tenemos miles de minerales, pero si te obligan a aprenderte de memoria estos, 1, 2, 3, 4, son 4 minerales bases, ya sabes. Efectivamente, la calcoprita es sulfuro de cobre y hierro, la hematita es un óxido férrico, la esfalerita es un sulfuro de zinc, la galena es un sulfuro de plomo. Pero atención, chicos, estas fórmulas químicas no son fijas, son definidas. Porque la naturaleza no es como un laboratorio. Un laboratorio tú puedes mezclar exactamente cada uno de los componentes, pero cuando se hace análisis a microscopio, es muy probable que aquí en esta calcoprita haya inclusiones de oro, por ejemplo. Uy, qué maravilloso. O es muy probable que en este sulfuro de zinc, químicamente el zinc tiene bastante afinidad por el hierro más 2. Entonces, cuando se procesa la esfalerita no necesariamente va a salir solamente zinc, eso no es cierto. Por eso que en Cajamarquilla también exportan cadmio. Tú dirás, ¿pero por qué cadmio, profesora? También tienen concentrados de manganeso. ¿Por qué? Porque este mineral en su composición química está afectado, no es definido. En su estructura, dentro de su estructura tiene otros elementos que lo componen. Por eso se dice que su fórmula química no es fija, pero sí es definida. Muy bien. Excelente. Se ponen 2 puntos. Ya, vamos a la pregunta 2. A ver, fíjense, este es un problema a ver qué resuelve. Un buen ejemplo de yacimiento de minerales no metálicos se puede considerar la salinera de Maras, ubicada en el Cusco, la cual tiene un valor comercial por su uso como conservante y condimento en la industria alimentaria, ¿no? Para la sal de Maras.
Tomando en cuenta una cosecha anual, se le llama cosecha anual, de 550 kilos de sal, porque este es pequeño, ¿no? Con una composición porcentual de cloruro de sodio a 98% en masa y una concentración de 100 partes por millón de manganeso, o sea, ahí también pues, se encuentran manganeso, encuentran bórax, ¿no? Porque son minerales que se forman por evaporación. Minerales que son muy solubles, de repente antes estaban en un lago, entonces se evaporan con el tiempo y forman esos depósitos, ¿no? Esas salineras. Bueno, al respecto determina la cantidad de cloruro de sodio en kilogramos y las moles de manganeso que se extraen en 6 meses de explotación. Aquí han puesto la comunidad, dice, cosecha 550 kilos por año, pero te están pidiendo en 6 meses cuántos kilogramos de cloruro de sodio tiene, si es que tiene un 98% en masa de estos 550 kilos, ¿no? Y cuántas moles de manganeso. Ya, a ver, a practicar, ya está próximo el examen. A practicar, chicos. Este es un cálculo muy simple. ¿Ya? ¿Algún resultado? ¿La E, ¿La E? profesora? Ahí. Vamos a ver. Tendrías que trabajar con 225 kilos, porque es un año poniendo un promedio, ¿no? Y luego tienes que determinar cuánto es el 98% de estos 225 kilos. Entonces tendrías 98% de 225. Después, dice que aquí 100 partes por millón de manganeso hay en 550, pero en la mitad habría 50 partes por millón. ¿Qué significa partes por millón? Significa miligramo por kilogramo o miligramo por litro. Aquí vamos a poner miligramo por kilogramo, ¿no? Por lo que sacamos en gramos y las moles se determinan masa entre la masa molar del manganeso. Aquí te dan la masa molar del manganeso, 55 lo divides y te sale, a ver, vamos a ver. Aquí tienes en 12 meses 550 kilogramos de la sal. Porcentaje de cloruro de sodio, 98%. Concentración de manganeso, 100 partes por millón. Pero tú quieres 6 meses.
dices 12 meses, 550 kilogramos. O sea, aquí estás 6 y 12, la mitad, 220. Y para sacar el 98%, quiere decir, por cada 100 kilogramos de la sal de maras, vas a extraer 98 kilogramos de cloruro de sodio. Entonces, hasta el momento estamos bien. Puede ser la A, puede ser la E, la A o la E. Ahora nos faltan las partes por millón. O sea, la mitad, que es, si 12 meses, 550, 6 meses, ¿cuánto será? Pero en un kilogramo, tú tienes 100 miligramos, dice, ¿no? Y con una concentración de 100 partes por millón, o sea, 98%, y en estos hay 100 partes por millón por kilogramo, ¿no? Y 100 partes por millón son 100 miligramos, ¿no? 100 miligramos por kilogramo. Ahora, lo conviertes estos miligramos en gramos. Un miligramo 10 a la menos 3 gramos, y esa masa lo divides entre la masa molar, 55, ¿no? En otras palabras, muy fácil, 225 lo multiplicas por, convirtiendo aquí por cada kilogramo, pues ¿cuánto es la mitad? 50. O sea, mentalmente, ¿no? 50. 50 sería 0.05 gramos. Lo divides entre 55, entonces te da 0.5. Muy bien. La respuesta sería la E. Muy bien, chicos. Está claro, ¿no es cierto? 225 la mitad sería 50, 50 miligramos por kilogramo, conviértelo a gramos, esa conversión lo divides entre la masa molar y tienes las moles. Muy bien. Vamos a ver aquí la pregunta 3. Fíjate. De un yacimiento minero se extraen 10.000 toneladas de una mena de plomo conteniendo 2,39% de galena. Ya tú sabes cuál es la fórmula de galena, ¿no? Ya, luego de diversos procesos, ya sea de flotación, de concentración, dentro de los cuales está la concentración por flotación y la reducción térmica, se obtiene el metal plomo con un rendimiento del 95%. Al respecto, a determinar la masa en kilogramos del plomo obtenido. A ver, estamos en el escenario que hemos sacado del yacimiento, 10.000 toneladas, ¿no? Yacimiento, por ejemplo, por laboreo subterráneo, yacimiento de tipo beta. Ya sacaste 10.000 toneladas, pero en esas 10.000 tienes 2,39% en galena. Y después de muchos procesos de flotación, etcétera, vas a obtener un metal. Por lo tanto, lo tienes que hacer una estequiometría. Sabes que el sulfuro de plomo, la masa molar es 239 y la masa molar de plomo es 207. A ver, para como que practiques para el examen. ¿Cuánto le sale? La D de dedo, profesora. Sí. Vamos a ver. ¿Cuál es la idea? Primero, calcular el 2,39% de 10.000, ¿no? Después, hacer si tú tienes en galena, supuestamente, que es el plomo, haces una estequiometría y dices 239, 207, para lo que me ha salido, ¿cuánto saldrá? ¿Cuánto tendrá al final? De 10.000 toneladas, ¿cuánto de plomo tendría? Aunque sea una tonelada, ¿será? ¿O no? Fíjate en cómo implica todo este proceso con grandes cantidades. Por eso, en otros países se usan para la explotación, para el transporte de estos grandes volúmenes, unos vehículos que si tú te paras al lado del vehículo,
Tu tamaño es solamente la llanta, o sea, tienes el tamaño de la llanta. Son tremendos equipos. A ver, tienes aquí 10.000 toneladas de mena. 100 toneladas de mena, por cada 100 toneladas de mena tienes 2,39%. Eso significa 2,39%. Por cada 100 tienes 2. Entonces tendrías 239 toneladas de sulfuro de plomo. Ahora, pero si tú tienes 239 toneladas y dices, 239 me da 207. Entonces tendrías 207 toneladas la respuesta. Pero el proceso no es del 100%, es del 95%. O sea, no te sale 207 toneladas, ¿no? Entonces, sabes que 239 siempre vas a tener 207, pero como es el porcentaje, lo divides por 0,95, porque de 100 toneladas solamente tienes 95. Y como trabajan bien en kilogramos, entonces una tonelada es 1.000 kilogramos, entonces lo conviertes en kilogramos. Por lo que en toneladas hubieras tenido como de esas 10.000 toneladas, sacado en plomo, un poco menos de como 197 toneladas, ¿no? Fíjate, una cantidad pequeña. En kilogramos, pues para que sea representativo, esto nos sale 196.650. Redondeando aquí, tienes 1, 2, 3, 4, 5, sería 1,97 por eso de 5 kilogramos. Y sería la respuesta a la C. Por ahí de repente un pequeño error de cálculo, ¿no? La respuesta es la C. La C es la respuesta. Ya. Esta era fácil. 239 me da 207, pero el producto de lo que me sale, le saco el 95%, lo convierto en kilogramos y ya tengo la respuesta. Bien. Vamos a ver ahora la pregunta 4. La metalurgia estudia las diversas alternativas de extraer o concentrar a los metales a partir de sus minerales encontrados en diferentes yacimientos. Para extraer los metales se recurre a la metalurgia de los minerales metálicos. Al respecto, determine la o las alternativas que establezcan la relación correcta entre el proceso metalúrgico y la reacción química. A ver, lixiviación de la calcina de zinc. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Qué dices? A ver, chicos, ¿correcto o incorrecto? Correcto. Claro, este es un proceso hidrometalúrgico. Aquí el zinc está en fase sólida, le hemos trasladado a fase acuosa. Correcto. Reducción de la hematita en el alto horno. Tienes aquí el óxido férrico de la hematita con el monóxido. ¿Se reduce o no se reduce? ¿Correcto o incorrecto? Correcto, profe. Correcto, pues chicos, ¿no? Eso dijimos que sucede en el alto horno. Ya, correcto. Aquí en el anterior, cuando tú le pones, esto obviamente es lo mismo. Tostación de la calcopirita. Aquí dijimos que esta era un interferente que nos molestaba. Porque el hierro tiene un alto potencial de oxidación. Entonces, a mí no me interesa el hierro. ¿Qué dijimos? Que lo vamos a separar colocando ganga, lo fundimos, lo separamos dentro de la escoria, ¿no? Pero ¿qué nos quedó aquí? El sulfuro de cobre. Entonces, esto sí corresponde a la tostación de la calcopirita, ¿no? Ahí está igualito. Lo que habíamos explicado. Cianuración en medio ácido. Esta es una lixiviación de oro. Al oro se lixivia con cianuro.
Les dije que era un poco peligroso, por eso tiene que ser este cianuro bien diluido y aquí en un ambiente muy aireado, ¿no? Entonces te daba el complejo de oro y hidróxido de sodio. Pero les dije que el pH al cual hay que tener mucho cuidado en la simulación era de 10 para arriba. Y un pH de 10 para arriba es un pH básico. Además, tú ves aquí que se forma un hidróxido. Por lo tanto, esto es incorrecto. No puedes hacerlo en medio ácido porque sería peligroso. Tienen que hacerlo en medio básico. Y para que esto ocurra, pues en medio alcalino, porque el pH tiene que ser alto, entonces se agrega cal. La cal, cuando tú le dices cal, es el óxido de calcio. Cuando el óxido de calcio se agrega en agua, se forma el hidróxido de calcio. Entonces, un hidróxido es una base. Entonces, la respuesta sería 1, 2 y 3, ¿no? 1, 2 y 3. 1 y 4, no, no es correcto. 3 y 4 tampoco. Solo 4 menos. Solo 1, no. 1, 2 y 3. La clave es la D. Ya. A ver, vamos a ver la pregunta 5. También es una pregunta de estequiometría. ¿Cuántas preguntas tenemos aquí? Ya. 5 preguntas. La industria del hierro es muy requerida por la actividad humana, debido a la obtención de estructuras que sirven para construir las diversas maquinarias, entre otras. En ciertos procesos se cuenta con una masa, de 1,6 por 10 a la 5 toneladas de una mena que contiene 40% de hematita. Para la extracción de hierro según la siguiente reacción. Esta es la reacción, ya te dan balanceada. Si no te dan balanceada, sabes que tú tienes que balancear la reacción. Si el proceso tiene un 50% de rendimiento, determine la masa de hierro en toneladas que se puede extraer en dicha operación. Te dan la masa molar de la hematita y la masa molar del hierro. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? También es una pregunta simple de estequiometría. ¿La B? A ver, vamos a ver. ¿Alguna otra respuesta más? ¿La C? Entonces hay dispersión. ¿Alguien más que ha resuelto de otra forma? La A, profesora, la A. Entonces ya tiene la A, la B, la C, la D y la E de todos los gustos, ¿no? Mm. A ver, vamos a ver. Esta es fácil, chicos. Está muy fácil.
Ya. A ver. Primero, decimos, ¿no? Sacamos el 40% de 1,6. Sería en toneladas, 1,6 por 10 a la 5 sería 160,000, ¿no? Le pones 0 ceros para que si tú corres 1, 2, 3, 4 y 5, está bien, 1,6 sería 160,000 toneladas, ¿ok? Ahora, tú dices, 160 toneladas de este mineral nos genera 2 por 56 toneladas de hierro, ¿no es cierto? Y porque ya te está dando, no, tienes que sacar el 40% primero. Ya, entonces tú dices, primero voy a sacar el 40% de 160,000. ¿Cuánto es el 40% de 160,000? Ya, si quieres lo ves. Entonces tienes ahí tú, el dato, ¿no es cierto? Tienes 160,000, a ver, vamos a poner por 0,4. 64,000. Ya lo voy a escribir. Si tú sacas aparte, tendrías aquí 64,000. Esto sería 64,000 de mineral. 64,000 toneladas de mineral. ¿Cuál es el mineral? Este mineral es hematita. Entonces, 160 siempre te va a generar 2 por 56 toneladas. Pero 64,000 toneladas, ¿cuánto será? Pues, ¿no? También lo puedes hacer por partes si quieres, ¿no? 64,000 toneladas, ¿cuánto te dará? O sea, de hecho está bien sencillo el problema y no hay que cambiar nada. 64,000 toneladas de esto, la pregunta es ¿cuánto? ¿No? O sea que está bien. Vamos a sacarle el 40% de este. 40% de este, entonces sería, sacas el 40% de esta cantidad, te sale pues 64,000. Entonces tú dices, si 160 me genera 112, 64,004. Entonces aquí dice 64,000 por 2 por 56 entre 160, ¿no? Porque es una regla de 3 veces este por este, lo que sale por 2 por 56 entre 160. Muy bien, tienes el dato, pero dice el 50%, o sea, lo que te sale es la mitad. ¿Cuánto sería esto? 22,400. En notación científica, ¿cuánto es esto? A ver, corro 1, corro 2, corro 3 y corro 4. Entonces la respuesta sería 2,24 por 10 a la 4. Y 2,24 por 10 a la 4 está en la clave C. ¿No? O sea, es sencilla la pregunta. Chicos, no sé, estamos poniendo a prueba tu conocimiento de estequiometría. Es una simple estequiometría. ¿Entendiste entonces? ¿No? Entonces la respuesta es la C. Bueno, ahora, pero el Perú no solamente tiene minerales, tenemos minerales metálicos, no metálicos, pero también tenemos algo muy importante que otros países no tienen. ¿Cuál es eso importante? Es la energía. A ver, haz de cuenta que el día de mañana nos quedamos sin petróleo, sin carbón, sin gasolina. ¿Y qué pasaría? No tendríamos cómo cocinar porque para cocinar necesitamos combustible. Las empresas no tendrían cómo fabricar ropa. Tampoco podrías mover muchas veces las centrales de energía eléctrica tienen que trabajar con combustible, entonces no tendríamos luz.
En las noches estaríamos en tiniebla, nuestra ropa se terminaría, no tendríamos forma de cocinar y tendríamos que volver a la edad de la piedra, la edad del paleolítico, del neolítico, a la edad de la prehistoria, donde el hombre solamente se vestía con piel de animal, caminaba descalzo y comía tirando, pues trabajaba con la roca, mataba a los venados o a, a las, ¿cómo se llama? A las aves y se lo comía directo, o los peces, ¿no? De frente, crudo, crudo. No tienes sazonador, no tienes nada. Entonces, ¿cómo te sentirías regresar a esa época? Pues terrible, fatal, ¿no? El mundo ha evolucionado gracias a la energía. Cuenta la historia que un hombre de la prehistoria encontró dos roquitas blancas que se llama pedernal, que eran rocas de cuarzo, mineral. Lo frotó y ese tiene la propiedad de la piroluminiscencia, triboluminiscencia, que al frotar genera chispa. Entonces estaba frotando y frotando y generó la chispa. Y por ahí había de repente un poco de madera y encendió el fuego. Entonces, a partir del fuego, ya el hombre empezó al descubrir el fuego, entonces el hombre empezó a cocinar su comida, su masa del cerebro incrementó, asimilaba mejor, era más inteligente, empezó a investigar y desde la edad de piedra vino la aleación, cómo es que podían hacer las aleaciones, los metales, y luego viene el acero y las revoluciones. Ahora estamos en la cuarta revolución industrial, ¿no? Y entonces, ¿qué es importante? Además de los alimentos, además de las viviendas, la energía. Y nosotros tenemos recursos energéticos y sí tenemos. El país tiene recursos como el carbón, el petróleo, el gas natural. Además que tenemos una mega biodiversidad en alimentos, en fauna, en flora, ¿no? Entonces debemos sentirnos orgullosos por lo que tenemos, pero pasamos por problemas muy críticos porque la riqueza está mal distribuida. Tenemos más de 10 millones de peruanos en extrema pobreza, a pesar de ser un país multimillonario en recursos naturales. Tenemos todo. Lo que nos falta es mayor conocimiento y ser más honestos, ¿no? Porque la corrupción no nos deja avanzar. Y ese es un tema muy crítico que espero que lo vean en otro curso. Pero bueno, yo me voy a tomar un tiempo para hablarte sobre el carbón. El carbón procede de descomposición de plantas de hace millones de años atrás. Millones de años atrás, ¿no? Las plantas, desde la época de inicio de la Tierra, pues se putrefactan porque son materia orgánica, ¿no? Y se quedaron un poco a expensas y lo que tenemos ahora es un material sólido, que no es un mineral porque tiene procedencia vegetal. El mineral es de procedencia inorgánica, entonces es un recurso natural, carbón, es un recurso sólido fósil, combustible. Dependiendo de esta cantidad de carbono es su tiempo. Más cantidad de carbono que tenga, entonces ha sido más expuesto a la intemperie y tendríamos entonces un producto de mayor capacidad combustible. Este carbón tiene los elementos de los organógenos, todo lo que tienen las plantas, ¿no? Carbohidratos, etcétera. Tienes carbono, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, azufre y algunos elementos del propio inorgánicos. Cuanto más carbono tiene, es más antiguo, porque estos son como que volátiles, escaparon al pasar del tiempo, ¿no? Y entonces hay toda una clasificación. Por este lado del fondo, en la búsqueda, encuentras al más antiguo. Y luego la Tierra tuvo sedimentos que fueron aquí colocándose en estratos y luego encuentras la hulla
Después encuentras el lignito y la turba. La turba es más reciente, lo cual no quiere decir porque la turba tiene 100 años, ¿no? Más antiguo. Entonces, tenemos aquí, ¿quién sería más valioso? La antracita, porque tendría más carbono. Y el carbono es un combustible fósil. El carbón. Una cosa es carbono, es el elemento químico, y carbón es el recurso natural. Tengan cuidado. Carbono es el combustible y carbón es el recurso natural, que es impuro, ¿no? Tiene un porcentaje de carbono que depende de su antigüedad. Aquí tenemos entonces en las propiedades, este tiene casi un brillo submetálico, va purificándose más, va teniendo más la apariencia de un grafito, ¿no? Entonces tenemos aquí que aumenta la antigüedad en este orden, aumenta el contenido de carbono y aumenta el poder calorífico. ¿Qué costaría más? ¿Una libra de antracita o una libra de turba? Obviamente una libra de antracita sería más caro porque por libra de antracita te daría mayor capacidad calorífica, ¿no? Mayor poder calorífico porque tiene más carbono. En cuanto al petróleo, te diré que el petróleo también tenemos petróleo nosotros tenemos carbón en toda la zona desde Tumbes hasta Tacna, ¿no? Es toda una franja que cubre a lo largo de todo el Perú, donde se ensancha en Goyerisquisga, que es Cerro de Pasco, ¿no? Entonces, tenemos carbón cualquier cantidad. En petróleo tenemos en la zona costa norte, costa selva, ¿no? El petróleo se encuentra atrapado entre rocas encajonantes y para buscarlo hay que hacer primero una observación extrayendo una roca y viendo los fósiles. Si estos fósiles que encuentran los geólogos expertos, que datan de la antigüedad de la formación de estos petróleos, entonces pueden perforar. Si las perforaciones que cuestan pues son una cantidad de miles de dólares, llega a este punto y no encuentra el pozo petrolífero, entonces es una inversión fracasada. Pero cuando llega con bastante tino, ahora ya tenemos otro tipo de detección ya más satelital que pueden ayudar, ¿no? Entonces aquí tenemos el petróleo y el petróleo sale como un spray, ¿no? Así como un surtidero. Pero aquí una pequeña cantidad, pero aquí hay gas. Entonces, ¿por qué el petróleo es de origen orgánico? El petróleo se formó por la descomposición de hace millones de años atrás de plantas y animales. Se descompusieron. Y aquí, como es un ambiente cerrado, las bacterias anaeróbicas, entonces produjeron hidrocarburos, ¿no? Entonces, es un valioso y cotizado recurso natural por el cual muchos países del Oriente pues están en conflicto por el famoso oro negro. Y es que el petróleo está, de acuerdo a la procedencia, está formado por hidrocarburos, alcanos principalmente o parafinas. También los petróleos más ricos del mundo tienen aromáticos como el benceno y el tolueno, ¿no? Entonces, sí es una mezcla de hidrocarburos que van desde gases, líquidos y sólidos. Predominan los parafinos y en algunos casos los aromáticos. Ahora, respecto a la teoría, es una teoría orgánica, ¿no? En la época pues, de los dinosaurios, se descomponían las plantas, animales y fueron atrapados en los eventos geológicos y generaron petróleo. Entonces tenemos que es un líquido viscoso, muchas veces en la mala extracción o mal transporte ha habido problemas de contaminación en el mar, por ejemplo, en los acuíferos. Los petróleos más ricos del mundo son de Dubái, por ejemplo, ¿no? Que ellos tienen estos componentes aromáticos. Depende del lugar de procedencia. En el mismo Perú, nosotros tenemos, depende del yacimiento, es la riqueza del petróleo, ¿no?
Es más viscoso que el agua, pero como es menos denso, pues flota en el mar. Y no es soluble, ¿no? Ningún hidrocarburo es soluble. Tiene un aspecto oleaginoso. Entonces, ¿cómo procesar? ¿Cuáles son las etapas primero? Se busca, ya te dije, hay una exploración, después hay una perforación, hay una explotación, sale petróleo crudo y se va a las refinerías. En el Perú tenemos 5 refinerías. Una de ellas es la Pampilla, que todos conocen, pero está por Ventanilla, ¿no? ¿Qué es lo que se hace ahí en esta refinería? Se hace una destilación fraccionada, es una separación física, pero también se hace cracking, que te voy a explicar a continuación. A ver, el petróleo es transportado, tenemos el mapa de Perú, aquí hay el oleoducto norperuano, prácticamente 1000 kilómetros de extensión y va al puerto de Bayóvar. De ahí es distribuido a las refinerías. Entonces, en las refinerías hay esta torre de destilación fraccionada. Este es el crudo del petróleo que se calienta. Al calentarse ingresa aquí y salen los más livianos por la parte superior. Entonces sale desde metano hasta butano. Después viene la nafta, desde pentano hasta heptano. Viene la gasolina. La gasolina es una mezcla desde pentano hasta dodecano. El querosene es desde dodecano hasta una hexadecano, ¿no? El aceite ligero, aceite lubricante, las parafinas, y luego viene la parte sólida, no destilable, que son los asfaltos que tienen cadenas grandes, 30 a más. Estos sirven para asfaltar las carreteras. Estas parafinas para hacer velas, ¿no? Es un producto serio. Entonces, si te das cuenta, por la parte superior salen los gases, por la parte intermedia salen los líquidos y por la parte inferior están los sólidos. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que el petróleo es una mezcla de hidrocarburos, de gas, líquido y sólido. Muy bien. Y que eso depende del número de carbonos, ¿no? Entonces, ahora tenemos las aplicaciones, gas licuado de petróleo para nuestra cocina, para industria, disolventes, combustibles de autos, querosene, también puede ser combustible de avión, combustible diésel, aceite lubricante, ceras, velas y para la pavimentación. Tenemos la refinería de Pampilla, ahí está la torre de destilación fraccionada, tenemos aquí la refinería de Conchán, ¿no? La refinería Pucallpa, la refinería de Talara. El cracking de petróleo, hay dos, térmico y catalítico. A ver, el térmico es cuando se calienta entre 600 a 700 y una fracción, por ejemplo, esta ya no es gasolina, porque la gasolina tiene de 5 a 12. Este es un hidrocarburo que se puede romper, cracking quiere decir romper. Se calienta este octadecano de 18 carbonos, se calienta y se genera este de 8 carbonos, que es un isooctano, y luego se produce un alqueno. O sea, el cracking siempre va acompañado de, por ejemplo, si tú tienes de este 8, un alcano sería 8 por 2, 16 más 2, 18, ¿no? Y te faltaría entonces 10, pero como ya usaste 18, te queda 20, entonces te queda un alqueno, ¿sí? Un cracking catalítico, cuando se usa zeolitas, entonces la temperatura se baja y aquí se usa un catalizador como las zeolitas. Te da lo mismo, pero en menos tiempo y se invierte menos porque se hace a más baja temperatura. Bien, ahora, la gasolina, te dije que es una mezcla de hidrocarburos que va de 5 hasta 12 carbonos. Es decir, de un pentadecano hasta un dodecano, ¿no? Es para los motores de combustión. Pero aquí hay algo que tenemos que revisar. El N-heptano, que es el heptano simplemente, que es una cadena lineal, cuando lo pones a un motor, ¿qué pasa? Que empieza a detonar, no hace combustión, entonces malogra los motores. Por eso se dice capacidad de antidetonante tiene 0, porque su capacidad detonante sería 100.
o sea, detona, genera pequeñas explosiones en el motor. Y lo contrario a detonar es octanaje, su capacidad antidetonante es cero. Entonces, comportamiento de un motor pésimo. Este, que es 2,2,4 trimetilpentano, el mal llamado isooctano, no detona cuando se pone el motor. Entonces, su capacidad antidetonante es 100. Su capacidad detonante es 0. Por eso es excelente. Pero la gasolina no es pues que yo voy a obtener solamente el isooctano. Por ejemplo, si yo tuviera una gasolina de 90 octanos, no quiere decir que tiene 10% de N-heptano y 90% de isoctano. No. Es que este tiene una composición de varios hidrocarburos, pero donde aquí lo que es su comportamiento es como si tuviera, no es que tenga, como si tuviera esto, pero para que esta combustión tenga similar hay que llenarle algunos antidetonantes, ¿no? Esos antidetonantes son aditivos que antes se usaba de plomo, como el tetraetilplomo, y ahora ya se usa el metilterbutil éter y también el etanol, ¿no? Antes, ahora está vetado. Las gasolinas ahora se llaman STP. STP, ¿qué quiere decir? Las gasolinas ecológicas. Las gasolinas ecológicas son S, a ver, son STP. ¿Qué quiere decir STP? Sin tetrametilplomo o sin tetraetilplomo. Imagínense la combustión y todo el plomo que nos contamina grandemente en el ambiente, ¿no? Entonces ya está prohibida esto. Ya no se usa. En su lugar se usa este, que es el metil terbutil éter, porque este es un carbono terciario que entra a la cadena, ¿no? Metil terbutil éter, MTB. Que nosotros hemos enseñado que sea primero el terbutil metil éter, pero a nivel comercial se llama MTB y se pronuncia metil terbutil éter, ¿ok? Entonces, eso se añade para aumentar el octanaje de la gasolina. Muchas veces también se usa el gasol, que es una mezcla de etanol con la gasolina para mejorar el rendimiento de la gasolina en el motor. Recursos energéticos, tenemos el gas natural, tenemos nosotros el gas natural de camisea, que ya está siendo procesada, y también tenemos el de agua y tía, ¿no? El gas natural, principalmente en el Perú, tenemos un gas natural de más del 90% de metano. Pero también tenemos etano, propano, butano, también hay un poco de pentano. Entonces, en el procesamiento se retira el metano, que es el GN, gas natural, y GLP, que sería el propano-butano. Entonces, este primero es más liviano y es mejor que los otros gases de combustión, ¿no? ¿Para qué se usa este? Para las industrias. Ahora Cálida tiene un contrato con los edificios de 17, 20 pisos. Todos tienen su producción. También para la generación eléctrica, para el comercio. Los carros funcionan ahora con gas natural y para la industria petroquímica, ¿no? Entonces la industria petroquímica es una industria que no hay en el país, pero que sirve justamente para obtener plásticos, etcétera. Nosotros no tenemos industria petroquímica, pero esperemos que con el gas natural se aperture una nueva línea de la industria petroquímica para el país. Así es que nos vamos para las preguntas. Tenemos la pregunta 5, 6. Aquí, la pregunta. Ya. Leemos todos juntos. El carbón es un recurso natural no renovable que se forma a partir de las plantas que quedan atrapadas en la corteza terrestre a determinadas condiciones. Es decir,
altas presiones y temperaturas. Después fue expuesto a un proceso sedimentario, se dice, ¿no? Son materiales sedimentarios. A continuación se presentan los diferentes tipos de carbón y su composición y su porcentaje de carbono. La celulosa tiene 44.5% en carbono. O sea, un papel, por ejemplo, ¿no? ¿Un papel es combustible? Sí. Tú puedes hacer una hoguera poniendo cantidad de papel, prendes y te da fuego, ¿no? Pero tiene, mira, porcentaje de carbono bajo. La turba, el lignito y la antracita. Entonces dice, te da la masa molar del azufre. Uno de los problemas del carbón que tenemos en el Perú es que tiene una cantidad de azufre más o menos considerable que puede contaminar el ambiente, ¿no? A ver, dice, de la variedad de carbonos, el lignito tiene una formación más antigua que la turba. El lignito, más antigua que la turba, está bien, porque el lignito tiene más porcentaje de carbono, ¿no? La turba tiene menos. Entonces, ¿qué dices? Que es correcta. Es correcto. Eso lo deducimos porque hemos dicho, mayor porcentaje de carbono más antiguo, mayor porcentaje de carbono, mayor poder de combustible, mayor poder calorífico. Cuando combustiona la antracita, tiene mayor poder calorífico que la turba y el lignito, obviamente porque tiene más carbono. Correcto. Al quemar 2 kilogramos de lignito, que tiene 1,6% de azufre, se obtiene 11,2 litros de anhídrido sulfuroso con condiciones normales. Entonces, el lignito tiene 67% de carbono. Pero en estos 2 kilos no hace falta que yo, pues, si me dice la cantidad de CO2 producido, sería por el carbono. ¿Por qué? Por la sencilla razón que si yo tengo carbono, este me sirve como combustible porque reacciona con el oxígeno en una alta cantidad de aire y me da el gas CO2, que es un gas que ahora está vetado por el calentamiento global, porque lo vamos a ver, más energía. O sea, eso es lo que te importa a ti, la energía, ¿no? Entonces, si me dijeran la cantidad de CO2, bueno, pero aquí lo que te importa es el azufre. Cuando el azufre que está en cualquier componente reacciona con el oxígeno, te da este gas contaminante, el gas anhídrido sulfuroso, que lo vamos a ver la próxima semana. Muy interesante, también va a haber reacciones. Entonces, me dice eso, al quemar 2 kilogramos, ya, pero sacando el 1,6% de 2 kilogramos, ¿cuánto sería, chicos? A ver. ¿Cuánto sería? 32 gramos, ¿no? ¿Cómo sería la estequiometría aquí? La estequiometría sería, a ver, ¿está bien balanceado? Sí. Entonces, una mol de azufre me da una mol de CO2. Una mol de azufre sería 32 gramos. Aquí te están dando la masa molar. 32 gramos de azufre te darían al ambiente una mol de CO2. Una mol de CO2 a condiciones normales sería 22,4 litros, ¿no? Todos lo sabemos. Cualquier gas a condiciones normales tiene ese volumen, ¿no? Atención, chicos. Ya, ahora. Pero, ¿cuántos es 1,6% de 2 kilogramos? ¿Ya lo sacaron? ¿Cuánto es? 32, pues, chicos. Porque yo digo, 2 kilogramos son 2.000 gramos. 2.000 gramos es el 100%, ¿no? Una cosa muy simple. Y el 1,6%, ¿cuánto será? Fácil, ¿no? El 1,6%, ¿cuánto es? X. ¿Y cuánto es X? 32. Entonces sería falso. Porque al quemar 2 kilogramos, que contiene 1,6% de azufre, se obtiene 22,4, no se obtiene 11,2. Entonces sería incorrecto. Aquí sería incorrecto.
Ahí está la solución. Ahí está la solución. Voy a borrar todo. Entonces ahí tienes 2000 gramos de lignito. Por cada 100 gramos de lignito, pues se desprende 1,6. Sería 32 gramos de azufre. Una mol de azufre, una mol de gases CO2. 32 gramos, 22. Entonces, si coincide 32 con 32, entonces no te sale 11,2, no te sale 22,4. Correcto es 1, 2. Solo 2 no, 2 y 3 no. A ver. No, 1 y 2 tampoco, solo 1 no, solo 3 tampoco. Entonces, ¿cuál tiene los correctos? 1 y 2 que está en la alternativa C. Ya. Pregunta 7. El carbón es un recurso usado por su poder calorífico. Eso ya lo sabemos, ¿no? Por su poder calórico en la industria. Por ello, es requerido tanto a nivel nacional e internacional. La siguiente gráfica muestra lo producido de carbón en toneladas. Tenemos aquí el carbón en toneladas, ¿eh? Por región. Para el año 2021, en Antracita, 7.000, porque La Libertad produjo 2.120, Lima 3.300, Ancash 1.100, Cajamarca 480. O sea que en total, para el año 2021 se produjo 7.000, se extrajo 7.000 toneladas de Antracita. En carbón bituminoso solamente se ha producido en Lima, que son los 660 toneladas, 6.600 toneladas métricas, ¿no? Ya, ahora, vamos a ver aquí. Bueno, si la antracita contiene un 95% de carbono y el carbón bituminoso 80% en su composición, determine la cantidad total de carbono en toneladas contenida en la antracita en todas las regiones, ¿no? O sea, en los 7.000. Ya, ahora, y dice, y la energía en kilojoules que se pudo obtener al combustionar el carbón bituminoso presente en la ciudad de Lima en el mes de junio, porque esto es por meses, mes de junio. Y te dice que la energía liberada por combustión de carbono es 30 kilojoules por kilogramo de carbón. Esto está bastante fácil porque te están pidiendo primero la masa de toneladas, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 95% de 7.000? Tú multiplicas por 0,95, fácil, te sale 6.650. O sea, ya tienes la primera pregunta. 6.650, notación científica es esta. Puede ser la B o la D. Aquí esto, no hay problema porque si tú tienes aquí, en esta 7.000 toneladas de antracita, le sacas el 95% de esta antracita producida en el mes de junio, entonces en masa sería 6.650 kilogramos de carbono, Ahora, tienes 6.600, sacas el 80%. ¿Cuánto es el 80% de 6.600? Multiplica por 0,8 y te sale 5.280, ¿no? Pero aquí, 30 kilos, 1 kilogramo de carbono te da 30 kilojoules. Y 5.280 que te da el carbón bituminoso, ¿cuánto será? Así que aquí tienes 7 por 10 a la 3, 7.000 toneladas de antracita. El 95% es 95% de carbono por cada 100 toneladas de antracita, entonces tienes 6.650. La segunda parte. Entonces, primero vamos a sacar el 80% de 6.600, ¿no? ¿Qué es esto? Que sería entonces 5.280. ¿Ok? Y dices que lo conviertes esta tonelada, también lo puedes hacer en kilogramos, una tonelada
es 1000 kilogramos. Aquí está diciendo, por cada kilogramo te produce 30 kilojoules. Entonces la respuesta sería, ¿no? Muy simple. En toneladas sería 5280. O sea que este dato es sacar el porcentaje, como estaba diciendo. Sacando el porcentaje, tú tienes 5000, como ya te había dicho, ¿no? 5580 toneladas. Pero aquí te dice kilogramos. Un kilogramo de carbón siempre me va a generar, de carbono me va a generar 30 kilojoules, ¿no? Kilojoule en energía. Recuerda que joule mide la energía, ¿no? Y esta cantidad, pero convertido en kilogramos, ¿cuánto te da, no? Esto lo conviertes a kilogramos, aquí lo multiplicas por 10 a la 3, porque una tonelada tiene 1000 kilogramos y yo quiero expresar en kilogramos, entonces te sale la respuesta D. ¿Está claro entonces? ¿Sí? Muy bien, voy a borrar aquí. Y ahora que ya me entendiste, ¿no? Vamos a ver la pregunta 8. La pregunta 8 es una pregunta aquí simplemente para observar, ¿no? Ya sabes que esta es la torre de destilación fraccionada. ¿Por qué se dice torre de destilación fraccionada? Porque sale en fracciones. O sea, es una destilación, una separación por varios componentes. Se fracciona, sale varios. Es una separación física, no es química. A ver, dice, el petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos. Hay que recordarlo siempre. Tales como parafínicos y aromáticos, ¿no? No hay alquenos, no hay alquinos. La ingeniería química durante el siglo XIX y XX desarrolló un proceso efectivo para su separación, tal como se muestra en la siguiente figura. Con respecto a la información mostrada, determina el valor de verdad de la siguiente proporción. La destilación fraccionada es una separación física por diferencia de volatilidad. ¿Quién es más volátil? El más ligero. ¿Quién es el que no se volatiliza y queda al final? El más pesado, ¿no? Ese queda como un residuo sólido que que son los asfaltos, ¿no? Entonces, esto es correcto, verdadero. El queroseno es una mezcla que posee menor masa molar que el aceite lubricante. El queroseno es más ligero. La gasolina está entre la nafta y el queroseno. Pero aquí nos hablan del aceite lubricante. ¿Quién tiene más carbonos? El que está aquí, ¿no? Este tiene menos carbonos, desde el metano hasta butano. Este tiene más carbonos, más carbono. Entonces, ¿quién tendrá mayor masa molar? A ver, ¿el queroseno que está arriba o el aceite lubricante que está abajo? Es obvio que el aceite lubricante tiene más masa molar, porque tiene más cantidad de carbono. Entonces dice, el queroseno más que es una mezcla que posee menor masa molar que el aceite lubricante, correcto, verdadero. Ahora, la separación es un proceso que involucra ganancia de calor en la alimentación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí el petróleo crudo absorbe energía para que pueda separar en sus fracciones. Cada fracción se separa gracias a que hay una absorción de energía. Eso hay un calentamiento, les dije, no, hay un calentamiento, a través del calentamiento, según las volatilidades y el tamaño de la cadena, van saliendo desde los más ligeros, los que siguen, más livianos, más pesados, hasta los no destilables, que son la fracción sólida, ¿no? Muy bien. Entonces, cada uno tiene diferente punto de ebullición, cada uno tiene diferente volatilidad. Todo es verdadero, por lo tanto, aquí la clave es la D. La pregunta 9. Los combustibles como el gas natural realizan una combustión con mejor eficiencia que los
líquidos y sólidos. Porque es más directo, ¿no? O sea, ya la combustión más directa es sólida. Incluso la mezcla gasolina-aire produce una explosión que tiene menor rendimiento. O sea, cuando la gasolina se mezcla con el aire, baja rendimiento. Por ello es recomendable elegir un combustible con elevado octanaje, ¿no? Sobre todo en los carros nuevos, en los carros de motor que se puede malograr, se prefiere comprar gasolina de 98 octanos, por ejemplo, ¿no? A ver, al respecto, indique el valor de verdad o falsedad de las siguientes proporciones. El gas natural principalmente tiene en su mezcla de metano, verdadero, ¿no? En el país tenemos el gas de camisea que ya está siendo comercializado por una empresa que no es peruana, pero cálida, pero igual tiene la comercialización. Y tenemos otro yacimiento que es el de Aguaitía que aún no está siendo procesado. Adicionar el terbutilmetiléter incrementa el índice de octano de la gasolina, sí, verdadero, correcto, ¿no? Ahí está el metil, terbutil, éter. ¿El N-heptano presenta un mayor octanaje que un hidrocarburo ramificado? No. Se ha llegado a la conclusión que los hidrocarburos ramificados son los que tienen mayor octanaje, ¿no? Son aquellos que son más volátiles. En cambio, una cadena más grande tiene para combustionar es más pesada y genera problemas, ¿no? Cadenas lineales son inconvenientes. Por eso que el octanaje del N-heptano es 0 y de este isohectano es 100, ¿no? Este es el éter. Este éter más bien aumenta el octanaje de la gasolina. Este es el N-heptano que tiene un octanaje 0 y este el 2,2,3 trimetilpentano, mal llamado isooctano, que tiene un índice de octanos. Entonces el N-heptano no tiene 0 en octanaje. Por lo tanto, la respuesta es la C. Vamos a ver los propuestos. Pregunta 1 es la E. Pregunta 2 es la B de bueno. B de bueno, un análisis químico de este proceso metalúrgico. La pregunta 3 es una pregunta relacionada al carbón. Todo es verdadero para analizar que la antigüedad de este recurso que tenemos va desde el más antiguo al menos antiguo. La pregunta 4. Lo incorrecto es que los compuestos más volátiles obviamente tienen menos puntos de ebullición, ¿no? Es incorrecto entonces. Entonces aquí es la pregunta 4, es la E. La pregunta 5 es un cálculo de la etapa que se llama Merrill-Crowe. Es una etapa donde se reduce el oro a través de este proceso conocido como el proceso Merrill-Crowe, que le acompaña a un proceso de lixiviación con cianuro, ¿no? Así, Merrill-Crowe. Ok. Entonces, ahí tienes el cálculo. Vamos a ver aquí ya. Y son 5 preguntas. Bueno, estimados chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, ya estoy para despedirme. Muchas gracias por tu atención. Le pediría al tutor que me pueda ayudar en incluirme nuevamente en el otro grupo, porque pues en el otro grupo tengo problemas en los grupos siguientes. Chicos, muchas gracias, joven Quincho. Siempre lo veo muy animoso, me da mucho gusto. Aquí, por ejemplo, Kiera contestó, gracias Ana Cristina.
Este tema de los recursos nos toca una sensibilidad muy, muy importante, porque imagínense, tenemos tantos recursos en todo, energético, en minerales, exportamos, pero esa exportación no somos dueños. Estos lo explotan capitales extranjeros, entonces no tenemos un líder en el país, porque si tuviéramos un líder, organizaría bien a todos los peruanos y todas esas riquezas nosotros mismos lo tomaríamos como ventas para nuestro país y no habría pobreza extrema. Entonces, tenemos la esperanza que ustedes, la nueva generación, logren canalizar esas cosas de aquí a un tiempo, unos 20 años, unos 30 años, cuando ustedes sean gerentes, cuando sean ministros, cuando alguno de ustedes será el presidente, esperemos que su trabajo sea impecable por el bien de la comunidad. Un líder no es aquel que se favorece a sí mismo, un líder es aquel que lleva de la mano a toda la gente que está bajo su liderazgo, lo lleva hacia adelante. Entonces no podemos decir que nosotros tenemos líderes, ¿no? En el país. Bueno, chicos, un fuerte abrazo, nos vemos hasta la próxima semana. Nos queda la semana 18, donde van a ver ustedes que la contaminación es un tema que también a nivel de química, todo lo que hemos estudiado, va a ser fabuloso. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta pronto, un fuerte abrazo, que les vaya muy bien.